va a verse concentrado en esta presentación. Esta presentación tiene como objetivo algo que llamó mucho la atención, y es que en los últimos años se ha incrementado mucho por parte de las entidades fiscales y la alcaldía las demandas por defraudaciones tributarias y reparos bastante considerables. Entonces vamos a ver ciertos aspectos de los gravámenes municipales, y bien, vamos a dejar las palabras para el licenciado José Guillermo Chavarría Vega. Tiene, licenciado, podemos dar inicio. Buenas noches, colegas, amigos. Tengo mucho gusto de estar esta noche con ustedes por varias razones. Por el lazo que nos une como profesionales de la contaduría pública. Y dos, como compañeros del movimiento de unidad por la profesión contable, que desde hace algunos años la mayoría de nosotros estamos formando y trabajando por esta organización. Antes de entrar de lleno en la conferencia, quiero decirles que hay algunas inquietudes o preguntas de los participantes. El tema está, digamos, en primera parte enfocado a los gravámenes municipales del IMI, o sea, el impuesto mensual sobre ingresos, la matrícula y otros aspectos, ¿verdad?, propios de la alcaldía, de lo que nosotros comúnmente estamos, en la mayoría de los casos, con conocimiento de causa. Y la segunda parte se va a referir a lo que ha ocurrido con el cobro de la alcaldía del impuesto de bienes inmuebles. Y ahí hay un ejemplo del año 2018, creo. A inicio de 2019 salió una publicación en el diario La Prensa, basado en números, no solo por la prensa, repito, son basados en números que la alcaldía en ese tiempo publicó, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunos comentarios y tal vez enriqueciéndolo con algunas participaciones de los colegas. Entonces vamos a iniciar. Si me das la lámina siguiente. Tiene cerrado el micrófono, don Gilberto. Tilda, tal vez le activas el micrófono. Bien. En esta lámina o gráfica vamos a ver la estructura tributaria nacional. Porque debemos estar claros que los impuestos a cargo de la alcaldía de Managua es parte de los impuestos que nuestra nación ha tenido a legislar, por decirlo así, para que los contribuyentes hagan sus aportaciones en sus debidas oportunidades conformidad a las leyes e impuestos específicos. De tal forma
que estos impuestos se refieren a tasas, impuestos propiamente dichos y contribuciones. Las tasas son nacionales, son municipales. Los impuestos son nacionales, son municipales y también para casos específicos, por ejemplo, de importaciones. Las contribuciones están conferidas a la Seguridad Social, que tiene su propia ley y reglamento, y el aporte del 2% de INATEX. En los impuestos nacionales, los más importantes son el impuesto de la renta, impuesto al valor agregado, impuesto selectivo al consumo e impuesto de timbre fiscal. No obstante, la ley de concertación tributaria habla de otros impuestos, pero estos son los más importantes. En cuanto a los impuestos municipales, tenemos el impuesto municipal sobre ingresos, del cual vamos a hablar específicamente más adelante. El impuesto de matrícula, igualmente, y el impuesto sobre bienes inmuebles. Como dije anteriormente, el impuesto municipal, o sea, el IMI, y el impuesto de matrícula van a ser vistos en una primera parte y el impuesto sobre bienes inmuebles en una segunda parte. No nos vamos a referir en esta noche a los impuestos de las importaciones, pues, porque no va al tema específico de esta conferencia. Siguiente página. Bien. Aquí tenemos los gravámenes municipales propiamente dichos, como son el impuesto municipal sobre ingresos, IMI, el impuesto de matrícula y sus tasas. Esto, su base legal está dispuesta en el Plan de Arbitrio Municipal, decreto 455 de la Gaceta 144 del 31 de agosto de 1989 y el Plan de Arbitrio del municipio de Managua, decreto número 1091, la Gaceta número 30 del 12 de febrero de 1991. El primer plan de arbitrio que ustedes tienen en esa gráfica corresponde a todas las alcaldías del país excepto Managua. Y la segunda, que es el decreto 1091, es el plan de arbitrio que rige para el municipio de Managua. ¿Qué es el impuesto municipal sobre ingresos? Es un tributo que recae sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de bienes y prestación de servicios. Esto obliga a personas naturales y jurídicas. Debe efectuarse en el municipio en donde se efectúe la enajenación física de los bienes o la prestación de los servicios, y no en el municipio en donde se emita la factura. La alícuota es el 1% mensual y se deberá enterar en la alcaldía correspondiente en los primeros 15 días de cada mes. Tal vez dice en la alcaldía correspondiente, porque la alcaldía tiene varias sucursales, digamos, que colectan y tal vez el autor habla de la alcaldía correspondiente. Es una sola alcaldía que es Managua, que tiene varias, hay mucho ruido. Hay varias, digamos, locales abiertos donde la alcaldía de Managua hace la recolecta o cobro de este impuesto. Lo mismo del impuesto de matrícula, que se refiere a la venta de bienes o de servicios que se paga anualmente. Se aplica la tarifa del 2% sobre el promedio mensual de los ingresos brutos de los 3 últimos meses del año anterior.
En caso de apertura de negocios, el impuesto de matrícula se calcula aplicando el 1% sobre el capital social o individual. Es decir, para aperturar un negocio que no tiene ventas todavía, aplica, digamos, el 1% del capital social o individual que tiene el contribuyente al momento de inscribirse en la alcaldía. Este impuesto de matrícula se debe pagar entre el 1 de diciembre y el 31 de enero del año siguiente. Otra. Siguiente. Aquí tenemos. Hablando de no retroceder, por favor. Una lámina para atrás. Aquí tenemos. Aquí hablamos la siguiente. Vamos a hablar las generalidades y algunas cosas específicas sobre el impuesto municipal sobre bienes inmuebles. Su base es el decreto número 3-95, publicado en la Gaceta número 21 del 31 de enero de 1995, que es el impuesto sobre bienes inmuebles. Es el que grava la circunscripción territorial de cada municipio, poseídas al 31 de diciembre de cada año grabable. Óigase bien, que esto es nacional. Ya no solo corresponde cobrarlo a la alcaldía de Managua, sino en cada municipio del país. Y se encuentran sujetas a este impuesto las siguientes personas: los propietarios de bienes inmuebles, también cuando se trate de propiedades en régimen de propiedad horizontal, usufructuarios en forma indistinta y solidaria, los usuarios o habitadores, el poseedor a cualquier título, cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada o cuando tratándose de inmuebles propiedad del Estado o sus instituciones estuviesen ocupados por terceros. El dueño de las mejoras o cultivo permanente o propietario del terreno, quien habiendo enajenado una propiedad inmueble, no informe al municipio respectivo para que se efectúe el descargue correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vendo un bien inmueble, pero quien compró el bien inmueble no lo va a actualizar a la alcaldía correspondiente, pues entonces la alcaldía que corresponda le va a cobrar a que tiene registrado, aun cuando ya lo hubiese vendido legalmente. La tasa de este impuesto es del 1% sobre el monto imponible determinado. Los bienes inmuebles se declaran con base en A, un avalúo catastral municipal emitido por la alcaldía correspondiente. Aquí habría que aclarar que estos avalúos los emite el Catastro Nacional, que es un organismo que hace algunos años fue creado para hacer un inventario de cada uno de los bienes inmuebles poseídos a nivel nacional. Y desde allí pues ha sido una buena labor de control de quiénes son los propietarios y quiénes son los sujetos al pago de este impuesto en cada alcaldía. Y un autoavalúo declarado por el contribuyente con base en la descripción del inmueble. Y este monto imponible constituye el 80% del valor catastral. O sea, la base de cálculo del impuesto es el resultado de multiplicar el 80% sobre el valor del valor catastral que ha, digamos, tasado o establecido
el Catastro Nacional, que lo envía a cada alcaldía municipal. La declaración del IBI deberá ser presentada durante los meses de enero, febrero y marzo, subsiguientes al año gravable inmediato anterior. El pago se puede realizar en 2 cuotas, un 50% durante los primeros 3 meses y el 50% restante a más tardar el 30 de junio del año en curso. Si los contribuyentes cancelan el IBI en un solo pago, en el primer trimestre del año tienen un descuento del 10% por pronto pago. Siguiente lámina. Exenciones del impuesto de bienes inmuebles. Tenemos en la actividad o sector cuál es el beneficio fiscal y la base legal. Dice la primera, la lámina dice el sector forestal. En un artículo de conservación y fomento al desarrollo sostenible que fue derogado por la ley 822 de concertación tributaria y su reforma. En el sector turismo dice que el IBI está exento por 10 años a la actividad turística y también está su base legal en la ley 822, ley de concertación tributaria. Zonas su fiscal y usuarios de zonas francas. También está derogado por la ley 822, ley de concertación tributaria, que se refieren a las zonas francas industriales de exportación. Después sigue el sector habitacional. El beneficio fiscal es sobre el IBI de viviendas de interés social. Esto está vigente en el artículo 39 de la ley del INBUR, en su artículo 83. Ley de vivienda de interés social. Las cooperativas, en el artículo 120 general de educación y recreación física. Las personas jubiladas es el IBI de las casas de habitación del jubilado o su cónyuge. De tal forma de que debemos entender esto, que si soy jubilado, pero no soy el dueño de la casa donde habito, pero tengo mi cónyuge y está todo en regla, pues está en el artículo 5 de la ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas. Los sindicatos, esto está conferido su exención en el artículo 225 del Código del Trabajo. Discapacitados de guerra, exención según el artículo 9, ley de condonación de deudas a discapacitados de guerra. Siguiente. Las declaraciones de los impuestos anteriormente, por ejemplo, estos son ingresos, o sea, la de presentación y o pago es en los primeros 15 días del mes siguiente. Después está la declaración del impuesto de bienes e inmuebles. Su periodo anual, y esto se declara en los meses de enero a marzo y se puede pagar en 2 cuotas, como ya hemos dicho. Un
primer pago en el primer trimestre y un segundo pago en el segundo trimestre. Y tienen un descuento si se paga el primer el 10% de matrícula, que es su periodo es anual y se debe hacer la declaración a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Y lo mismo su pago. Siguiente. Ok, entonces aquí quisiera, ahí se ve bien. Aquí tenemos lo que le había venido diciendo a grandes rasgos de la publicación que hizo el diario La Prensa de cómo estaban las recaudaciones de la alcaldía de Managua sobre los diferentes impuestos. ¿Cuáles son esos? El IBI, matrícula, censo, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de rodamiento, servicio de recolección, ingresos misceláneos, con MEMA. Un MEMA es la Corporación Municipal de Mercados de Managua. Entonces ahí tenemos que en el año 2017 la suma de todos esos impuestos fue de 1 millón por el trimestre primero. En el año 2017, 1.363.456.691. 2018, 1.440.636.116. En el año 2019, este impuesto bajó algo relativamente representativo. Rebajó de un total de 1.440.636 del año 2018, en el primer trimestre, vuelvo a enfatizar, a 1.236.446.319. Esto desde luego puede ser por el efecto de la recesión económica que ocurrió 1.649.000, o sea, un aumento del 33%. ¿Cuáles son esos impuestos donde ese aumento se refleja más categóricamente? En el impuesto de bienes inmuebles, el IBI en primer lugar, con un 80% de ese valor total. Y luego le sigue, porque lo vamos a dejar por último, los dos últimos, valga la redundancia, vamos a hablar del servicio de recolección de basura, que es de 2 millones del año 2020, subió a 32 millones y el año anterior fue, en el primer trimestre, de 22 millones, con un aumento específico del 43%. Y luego también tuvo buen, digamos, por decirlo ahí, su buena participación, que subió de 7.300.000 a 10.280.700, con un aumento específico del 41%. Ahora vamos a referirnos a los ingresos misceláneos. Subieron a un 274%, de 78 que se en el 2019, en el primer trimestre, y aún que se pudiera haber considerado normal en el año 2018, en el primer trimestre también de 24 millones, subió en el primer trimestre del año 2020 a 32.000, ¿verdad? Así es, ¿verdad? De 32 millones, perdón. Los ingresos misceláneos que subió del 170, porque allí debe, eso es una suposición, se deben de haber colocado o registrado
todos los ingresos provenientes de multas, ¿verdad? De que la alcaldía municipal imputó a los contribuyentes en los cobros que hicieron a partir del primer trimestre del año 2020, que más adelante vamos a tener concretamente algún de los pormenores de esos cobros. La siguiente, por favor. Por favor, la siguiente. Aquí tenemos una gráfica para ver, digamos, con mayor visión. Tenemos los mismos impuestos al sector izquierdo con sus cifras específicas del año 2010 y 2020 respectivamente en su primer trimestre, y cuánto es la gráfica de barras o de bloques que está viéndose en el año 2019 y en el 2020. Ahí está claramente, ¿verdad? Se puede ver del aumento bastante considerable de colección de impuestos. Lo mismo es basado en la gráfica que se publicó el 4 de julio del año 2020. Siguiente. Aquí veamos un poquito más claro esta gráfica. Gráficas del sector izquierdo corresponden al año 2019 de cada uno de los impuestos que están señalados colores de la gráfica y el año 2020. Entonces podemos ver que el impuesto municipal sobre ingresos más o menos andan iguales en sus resultados comparados, digamos, comparados el 2019, ¿verdad? Con el año 2020. Luego están el impuesto municipal bien inmueble. Ahí se puede ver en la parte derecha, que es la tercera barra, cómo se manifiesta en esta gráfica de barra el aumento de este impuesto en el primer trimestre del año 2020. Y desde luego también el impuesto, perdón, los ingresos misceláneos que quedó de 78.258 se elevó a casi 300.000 en el primer trimestre del año 2020. Adelante. Aquí a referirme, esto es un aporte de un colega que no sé si está presente, que es el licenciado José Brenes Romero, que me gustaría estar presente, que diga presente, ¿verdad? Él lo escribió cuando hice, ¿verdad? Con el permiso de él, este comentario que está cortado porque hay algunos temas que ya no están actualizados, pero este sí está actualizado y dice lo siguiente. Fuera del tema de este breve comentario, este otro relacionado con IBI, y es el impuesto que se cobra y se paga como un porcentaje del valor catastral del inmueble, 2% o 3%, preguntaba él, y se cobra y se paga cada vez que un inmueble cambia de propiedad, o sea, el impuesto de admisión de bienes inmuebles. Pero este impuesto no está siendo administrado por las alcaldías,
sino por la DGI del Ministerio de Hacienda. Y en mi opinión, es una política tributaria errada. Uno de los gobiernos anteriores debió corregir hace más de 30 años, cuando decidió trasladar la administración del IBI a las alcaldías. Y debió también trasladar la administración del impuesto de transmisión de inmuebles a las alcaldías, para dar una autonomía fiera de los gobiernos locales y contribuir al proceso de descentralización. Esto tiene un enfoque muy positivo, porque ahorita, como lo expresa el compañero William, la DGI, y si el IBI, que es el impuesto principal, lo cobra las alcaldías, con mucha mayor razón, por su relación estrechamente ligada, debe también cobrarlo las alcaldías. Además de da un mayor soporte financiero, ¿verdad? Mejorando su autonomía. Porque ahorita, por ejemplo, hay algunas alcaldías que son subvencionadas, ¿verdad? Con impuesto general de la República, y les da a aquellas alcaldías un porcentaje a criterio de la administración central a esas alcaldías para poder subsistir. Sin embargo, en la siguiente lámina vamos a especificar cuál es ese porcentaje del valor catastral que está cobrando ahorita. Siguiente lámina, por favor. Aquí, que las alícuotas del IR, esto es la ley de concertación tributaria. Las rentas de capital y la ganancia y pérdida de capital son, en la transmisión de bienes sujetos a registro ante una oficina pública, se aplicarán las siguientes alícuotas. Desde luego, ustedes saben que un derecho que tenga sobre un bien inmueble, su transmisión a través de una escritura pública y también registrarla en el registro, valga la redundancia, en el registro de la propiedad. Entonces, hay las alícuotas por porcentajes en dólares de los valores de las propiedades, que van desde 1 centavo dólar hasta 50,000 la tasa cuota por ciento, y hasta 102, hasta 200,000 el 3, y a más de 300,000 el 4, y a más de 400,000 o hasta, perdón, el 5, hasta 500,000 el 6, y a más de 500,000 el 7%. Entonces ahí está una actualización de lo que decía el compañero William, de las tasas que aplica de retención actualmente la DGI por la transmisión de bienes inmuebles, que repito, debe registrarse en el registro público de la propiedad inmueble de cada municipio. Adelante, yo creo que es la última. Entonces, lo que se olvida uno de las cosas que hace. Recursos municipales. La ley de municipios regula estos recursos municipales en los 40 y 41, y se refieren a recursos de revisión y apelación para impugnar actos y resoluciones emitidas por las alcaldías. Desde luego, referido a los bienes inmuebles, ¿verdad? Aquí habla de unas notas que están consignadas en la página 366 y 411
del libro Todo sobre Impuestos en Nicaragua, que algunos de nosotros debemos de tenerlo todavía allí guardadito porque muchas cosas están vigentes todavía. Y esto es una de esas cosas que están vigentes. ¿Por qué? Porque estas leyes, como pudieron haber visto en las láminas, es a data. Uno está de 1989, que es una reforma, y otro da, que es la alcaldía del año 1991, y no han tenido reforma. Entonces, estos recursos están consignados en la ley de municipios, los artículos 40 y 41, y este se interpone ante el alcalde o consejo, según el. Y su interposición, o sea, cuando se debe presentar, es 5 días hábiles después de la notificación. ¿Cuál notificación? Cuando, digamos, me quieran cobrar un impuesto al cual no estoy de acuerdo. Debo de impugnarlo, entonces tengo que hacer lo que me da la ley. Su resolución de este recurso, si es por la vía del alcalde, son 30 días. Y si es por la vía del consejo, 45 días. ¿Y cuál es este recurso de revisión? Si no resuelve, aplica SAP, que significa silencio administrativo positivo. Luego está el otro recurso, que es el de apelación. Se interpone ante el Consejo Municipal. ¿Cuál es la fecha en que debe llegar o de poner 5 días después de la notificación de quién? Del recurso de revisión, en el caso de que hayan expresado que no hay lugar? Entonces voy a hacer uso del recurso de apelación 5 días hábiles después de la fecha en que me notificaron el primer recurso, que es el de revisión. Y su resolución de este recurso de apelación es de 30 días. Si no resuelve, ¿verdad?, se aplica también el silencio administrativo positivo. Siguiente lámina. Finish. Esas eran todas. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, estamos a la orden para contestarla, ¿verdad? Y conversar, dialogar sobre el particular. Bien, abrimos el periodo de preguntas y respuestas. No sé si le dio tiempo de contestar algunas de las preguntas que al momento de inscribirse mandaron a personas que están conectadas ahorita, don Gilberto, o tenemos preguntas que han elaborado en el chat algunos suscriptores. Bueno, no las he contestado por escrito, pero tengo mis apuntes acá y lo que llevo en el coco, ¿verdad? Okay. Bien, vamos a hacer algunas preguntas que veo acá, pero si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levanta la mano y le abrimos el micrófono. Darling pregunta: buenas noches, estimado, gusto en saludarlos. Tengo una consulta. ¿La venta de un terreno es gravable de ingreso? Y si es así, ¿cuál es el porcentaje para gravarlo? Bueno, he escuchado que es una venta de terreno, lo que quiere decir que es un bien inmueble, ¿verdad? En la última lámina expusimos
alícuotas de retención, ¿verdad? Digamos, esa tabla que está allí sobre los valores que se están declarando sobre la venta o transmisión de derechos de bienes inmuebles, entonces habría que poner la última lámina, Henry, yo creo que fue la última o antes, donde hablamos de los recursos. Vamos a abrir nuevamente la presentación. Sí. La última. Es donde el artículo 80. Sí. Vamos a abrir el archivo. Bueno, aquí la tengo yo impresa. Voy a... Está esta que está acá y otras tablas que tiene por acá. ¿Me dice cuál? Discúlpame, Henry. La lámina habla arriba del artículo 87, alícuota del impuesto. Sí, es la que tenemos Ahí ahorita está, en pantalla. aquí está. ¿Ah? Entonces, estos valores están consignados en dólares, desde una base de 1 centavo a 50,000 hasta 500,000 a más, y va desde el 1% hasta el 7%. Eso es lo que debe retener la DGI cuando haya una transmisión de bienes inmuebles. No sé si queda claro esto. Sí, verdad. La pregunta creo que queda clara. Sí, hay un impuesto y va a estar en dependencia del monto en la tabla la tasa que se va a aplicar. ¿De dónde toma la alcaldía solicitar los impuestos municipales? Pregunta Carlos Armas. Bueno, en la primera lámina expusimos que hay dos bases legales. El decreto 455, ¿verdad? Que son el plan de arbitrio de las municipalidades del país, excepto Managua. Y el decreto 1091, que es el plan de arbitrio del municipio de Managua. O sea que hay dos planes de arbitrio. Uno exclusivo, que es el último que acabo de decir, que aquí está puesto, ¿verdad? Ahorita en la gráfica. El plan de arbitrio de Managua es el decreto 1091. Es de ahí donde saca, digamos, los impuestos, digamos, la alcaldía, tal como textualmente nos está diciendo nuestro amigo, y también para las otras alcaldías que no son las de Managua, está el decreto 455. Ahora, antes se legislaba a través de decretos, ¿verdad? Por eso es que a veces, como ya había dicho, estos son de vieja data. Por ejemplo, el decreto 455, que son para todas las alcaldías del país, excepto Managua, es de 1989. Y el de Managua, que es el decreto 1091, es del 1991. Saquemos la cuenta cuántos años tiene. Yo creo que tiene más años que yo. Sí. Adelante. Pregunta María Morales. ¿Quiénes están exentos del IMI y cómo obtener la constancia de no retención de la alcaldía? Bien, voy a sacar aquí algunos apuntes que tengo. Dame un momentito, ¿eh?
Bueno, el artículo en términos generales, pues, estos artículos, estos, digamos, los que están exentos, por ejemplo, está el sistema financiero nacional, ¿verdad? Aunque tiene que pagar matrícula, no paga, digamos, impuesto municipal sobre ingresos. Están los sindicatos, están las cooperativas, está las microfinanzas bajo una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Esos son, ¿verdad?, en términos generales, los que no están obligados a declarar ni pagar. Están las organizaciones sin fines de lucro, porque ellos normalmente no tienen fines de lucro, como su palabra lo dice, su propia ley. Es decir, aunque ellos hagan algunas transacciones, que algunos personeros de la DGI tratan de cobrarles impuestos, porque dice que son ventas, ¿verdad? Sí son ventas, pero son ventas que es para su subsidio, para sociales. Y la misma Constitución dice que está por la misma razón de que no reparten utilidades a sus miembros o socios. Igualmente, la ley 147, en uno de sus primeros artículos, habla de que precisamente porque son organizaciones sin fines de lucro, no deben ni matricularse ni pagar impuestos municipales. Adelante. Bien, Zoila está levantando la mano. Entiendo tiene una pregunta. ¿Puede activar su micrófono, Zoila? Buenos días, compañeros. Zoila, su dispositivo está con mucho ruido. ¿Ahora? ¿Ya está mejor Sí. el sonido? Sí, sí, está bien ahora. Ok, muy disculpa. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi consulta era que hay situaciones a veces que se presentan en la alcaldía en el aspecto del IVA, ¿verdad? De que hay una dualidad de impuestos, ¿verdad? En el concepto o desde la perspectiva de la jurisdicción municipal. Me presentó un caso, ¿verdad?, de un cliente de que había pagado el IBI de un terreno en la zona de Carazo, que estaba limítrofe, ¿verdad?, con la municipalidad de Managua. Y ese mismo terreno originalmente pertenecía a Carazo. Y luego en la alcaldía de Managua me apareció una dualidad de impuestos en el mismo periodo que correspondía el terreno a Managua, ¿verdad? Y o sea, una dualidad, doble impuesto. Tenía que pagar en ese mismo año el IBI, tanto en Carazo como en Managua. Entonces era un litigio, ¿verdad? De recursos ahí, de asistencia, ¿verdad? De pelear, discutir, ¿verdad?, sobre ese aspecto de por qué la dualidad en relación a la jurisdicción de la municipalidad. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué recomienda usted? Bien, a mi manera de ver este aspecto es que el derecho del cobro del impuesto es donde esté registrada la propiedad, ¿verdad? Ahora, cambio, digamos, jurisdiccional,
pues entonces el cambio debe estar basado en un aspecto legal y habría que localizar cuál es ese aspecto. Porque no se puede ni se debe pagar dos veces, pues, por el mismo concepto. Los recursos que mandata la ley número 40, ¿verdad? Que debe primero un recurso de apelación, comentarlo bien, ¿verdad? Y si no le resuelven, entonces estaría sujeto a llevarlo a la etapa judicial, ¿verdad? Pero eso es lo que se puede hacer con los recursos. Bien, Carlos Armas Sí. está levantando la mano, puede hacer su pregunta. Buenas noches, ¿verdad? La pregunta está enfocada con lo que yo escribí por mensaje, lo que pasa que no se completó la idea. ¿De dónde toma la alcaldía realizar cobro por el impuesto del IMI por periodos mayores a 2 años? Porque la ley, el plan de árbitro habla de un periodo de prescripción a los 2 años y están pidiendo hasta 4 años, ¿verdad? Actualmente. Bueno, aquí cabe establecer si la alcaldía ha hecho en debida forma el cobro de ese impuesto y en las fechas correspondientes. La ley dice que no hay que pagar ningún impuesto prescrito porque prescribe a los 2 años de que es exigible. Lo único que la alcaldía tiene la potestad de interrumpir la prescripción con un cobro o una nota de cobro correspondiente. En ese caso, uno tiene que documentarse bien, que si no existe, digamos, interrumpiendo, digamos, la prescripción de los 2 años, que es lo único que, digamos, para atrás no puedo pagarlo, la ley me ampara. Entonces, si la alcaldía está haciendo eso, tenemos que ir a los recursos administrativos de que ya hemos hablado, ¿verdad? Porque no tiene potestad legal de cobrar impuestos en los que ellos no han hecho el debido cobro correspondiente. Entonces, cobrar un impuesto que no haya sido interrumpida la prescripción es ilegal, ilícito e inexistente, como decía un juez consulto que muchos de nosotros lo conocimos, que en paz descanse. Muchas gracias por la respuesta. Bien, importante, ¿verdad? Por la coyuntura del país y los incrementos que se dieron considerablemente en el 2020. Lástima que no están las cifras del 2021, pero sí las recaudaciones andan, según fuentes tengo entendido, hasta por un 150% mayor a la del 2020, producto de esta ansia de recaudar y a veces por el desorden propio que el contribuyente tiene. Pero bien, pregunta Dominga. Dice que si un contribuyente está fuera del país y tiene propiedad en el país y está jubilado y nadie habita las propiedades de este jubilado, él puede gozar del beneficio que la ley le da como jubilado. Perfectamente, porque la ley no dice, hombre, si vos estás fuera del país no tenés derecho. La ley no habla nada, absolutamente. Habla de que el jubilado o su cónyuge tiene el derecho 100% de estar exento del IVA. Entonces él tiene que demostrar eso con documentos, ¿verdad? Que él es jubilado
¿verdad? Y no está nadie habitando la propiedad, porque no tiene que hablar de lo que no le conviene, ¿verdad? Esa es mi respuesta. Ok. La pregunta Martín Ruiz, la transmisión y enajenación son las mismas cosas y cómo se pueden relacionar. Respuesta. Transmisión es ceder un derecho. ¿Y cómo se cede un derecho? A través de una venta. Y una venta que es una enajenación. Son palabras, ¿verdad? Sinónimas, ¿verdad? Algunas de términos jurídicos. Por ejemplo, enajenación es un término jurídico. Venta es más común, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Es lo mismo. Adelante. Esto ya lo había de una u otra manera dado respuesta, pero vamos a aclarar. No hay prescripción para el IBI, pregunta Mara. ¿Cómo no? Es igualito a lo que dice la ley de municipio, ¿verdad? De años, ¿verdad? Igual, si no han interrumpido la prescripción, la alcaldía lo debe y deben de pagar los últimos 2 años, que son los que deben de estar vigentes y legales para que uno pueda hacer el pago. De lo contrario, uno tiene que ser muy cuidadoso de guardar documentos, ¿verdad? Y demostrar que no ha sido cobrado por la alcaldía, que no prescripción y que la ley, el artículo tal dice que solo están vigentes y que la alcaldía me puede los últimos 2 años, ¿verdad? Que es lo que cubre la prescripción. Algo que hay que destacar, ¿verdad? Y me gusta este comentario de Javier de Amoretti, parece. Javier Amoretti. Dice, la prescripción no es de oficio, la tiene que invocar el contribuyente. Así es. Así es. Sí. Y, por eso es que la alcaldía le cobra más de 4 años y si usted no invoca la prescripción y lo va a pagar, bien, gracias. Así es. Favor que le, exactamente, es un favor que le estamos haciendo a la alcaldía por desconocimiento, ¿verdad? Por no poderse asesorar adecuadamente de algunos conocedores, ¿verdad? O investigadores de esta clase de impuestos. Entonces tenemos que hacer todo lo posible, ¿verdad? Por asesorarnos o por leer la ley, pues, ¿verdad? Leer lo pertinente, ¿verdad? Y lo que no entendamos podemos buscar asesoría, ¿verdad? Está muy bien dicho hablando, ¿verdad? Muchos Ahora, están preguntando, licenciado, sobre la presentación. Si este material va a ser compartido. Nosotros siempre dejamos la opción al que imparte la charla, ¿verdad? Pero le traslado la pregunta ya que veo que hay muchas personas preguntando por esto. Bueno, creo que ya te lo expresé por escrito de que esta conferencia, ¿verdad? Que nuestro gremio nacional lo está dando gratuitamente, ¿verdad? Y más tienen acceso a un certificado y a todo el esfuerzo que estamos haciendo todos, ¿verdad? Para tratar de ayudar, ¿verdad? Al conocimiento de estos impuestos, etcétera, etcétera. Pero yo me debo a un despacho, ¿verdad? Que tengo con asociado desde más de 15 años, ¿verdad? Y este es un material base para un seminario que próximamente voy a sacar al público en general, ¿verdad? Ahora,
Si alguien me quiere escribir, ¿verdad? Y quiere conocer un poco más sobre algunas cosas, con mucho gusto yo puedo darle orientaciones generales, ¿verdad? Tal como estamos haciendo acá, con todo gusto yo la hago. Y pueden, digamos, accesar a la página del colegio. Ahí está la firma que represento, Chavarría y Asociados. Ahí están mis teléfonos, ahí están mis correos electrónicos. Con mucho gusto, ¿verdad? Yo puedo, digamos, responder a cualquier inquietud, pero en términos generales, ¿verdad? Ahorita es, repito, esta presentación es base de una futura, digamos, actuación profesional que va a ser mi firma, pues no considero oportuno divulgarlo, ¿verdad? Ahí me van a perdonar si es No, está bien. de alguien, pues. Estamos gozando de las primicias de este material. Bien, pregunta Agustín Robleto, ¿cómo poder acreditar retenciones por servicios profesionales aplicadas por municipalidades foráneas para que sea reconocida en declaración y de la alcaldía? La alcaldía reclama todo ingreso percibido conforme a DNI de la DGI. No entendí nada porque está entrecortada tu plática ahorita. Me gustaría que me dijera un poquito más. Ok, ¿cómo poder acreditar retenciones por servicios profesionales aplicada por la municipalidad foránea para que sea reconocida en la declaración del IMI de la alcaldía? La alcaldía reclama todo el ingreso percibido conforme la DMI de la DGI. Está un poquito confusa, digamos, la pregunta. Quisiera entender a los profesionales. Y aquí no estamos hablando de Sí, profesionales, hablando de básicamente lo servicios que graba la alcaldía, que son la venta. A ver. exactamente. Sí, lo que está, entiendo yo, si está Agustín, puede levantar la mano para ampliar la pregunta. Agustín, ¿puede habilitar el micrófono para ampliar pregunta? ¿O pasamos a la siguiente? Okay. Vamos a la siguiente pregunta. Si Agustín logra estar por ahí y levantar la mano, puede poner un poco más clara la pregunta, ¿verdad? Pregunta Fernández. Buenas noches, una consulta. Si hay un traspaso de negocio, si ya pagó la matrícula el nuevo dueño, ¿tiene que volver a pagar la matrícula? Bueno, entiendo si ha estado, digamos, en una municipalidad, ¿verdad? Y vende ese negocio a otro, por lo tanto, hay un nuevo dueño, pues el nuevo dueño, como nuevo dueño, es un nuevo sujeto, ¿verdad? A que se matricule, porque el anterior ya se extinguió porque ya está vendiendo. Entonces está clara la respuesta. Pregunta Osmara, ¿qué fundamento de ley se invoca para que una organización sin fines de lucro no pague matrícula ni IBI? Gracias. Bueno, creo que en el artículo del 1 al 4 de la ley 140 de que organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos.
porque no tienen fines de lucro y no tienen utilidad a su agremiado o socios. No ¿Ah? se Esa es la escucha, se base escucha legal. intercortado. Voy a repetir. La ley 147, Ley General de Personas Jurídicas, creo que en sus primeros artículos del 1 al 4, habla que las organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos porque no tienen fines de lucro, es decir, no reparten a sus socios. Entonces, ellos hacen ventas, ¿verdad? Se hacen ventas, son ventas para sus fines sociales y no para fines comerciales, de tal forma que no están obligadas a inscribirse en la alcaldía de Managua ni tributar ningún tipo de impuesto. A ver si se escuchó. Se escuchó un poco más claro, licenciado Chavarría. Creo que la pregunta está orientada y está inducida por la coyuntura, ¿no? Muchas organizaciones sin fines de lucro, cuando hacen una actividad remunerada, creo que lo dice el artículo 33 y 36 y 37 de la ley tributaria, están obligadas a pagar sobre esos ingresos. Entonces, la pregunta va por ahí porque algunas municipalidades, al ver esos reparos por la alcaldía, por la DGI, han grabado esos ingresos también, aunque sean organizaciones sin fines de lucro, bajo el plan de arbitrio, ¿no? Si lo hace la alcaldía, perdón, si lo hace la DGI, es la lógica que está usando ahorita el sistema recaudatorio. Si lo hace la DGI, obligatorio, yo te lo cobro. Entonces, por ahí va, ¿verdad? La problemática que está actualmente viviendo este gremio de organizaciones sin fines de lucro. Bueno, vuelvo a repetir, a ver si me escuchan. ¿Me están escuchando? Sí. Repito, sí, se escucha la ley alto y claro. 147, la ley 147, que se llama Ley General sobre Personas sin Fines de Lucro, que regula el Ministerio de Gobernación, es bien claro, no sé cuál es el número del artículo, pero es del 1 al 4, que dice que las organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos general, ¿verdad? Eso incluye todo tipo de impuestos, ¿verdad? Por lo tanto, no pueden ellos irse a inscribir, ¿verdad? A la alcaldía ni a matricularse porque no ejercen, digamos, actividades comerciales. Y sobre lo que estamos hablando, que sí hay ventas, ¿verdad? Que ellos realizan, pero para sus fines u objetivos sociales, porque no reparten ninguna ganancia o utilidad a sus socios o agremiados, también está consignado en la Constitución de la República, además en 2 resoluciones de la Corte que, digamos, ahorita no tengo en mente, pero habla claramente que esto estoy diciendo, que ellos no reparten utilidades a sus socios. Por eso es que están propiamente calificadas por la ley 147, que son organizaciones sin fines de lucro. Y es más, ellos subrayan, porque no distribuyen utilidades o beneficios a su agremiado o socio. Y así lo dicen las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Adelante. Con la reforma que hubo de la ley tributaria, en el artículo 33 dice que toda aquella actividad que haga competencia, que sea remunerada, que sea ingreso de vengado, está sujeto a el impuesto. Entonces de ahí se están agarrando la DGI
para hacer o grabar estos impuestos, ¿verdad? A esta reforma. Y sí ya he visto yo en la práctica profesional varias organizaciones que están siendo sujetas a estos pagos. Pero bien, es una coyuntura, entendería yo, del país, y ahí se explica un poco los altos incrementos que a veces también observamos de un periodo a otro de la recaudación. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Sí es, la ley está, ¿verdad? Así como expresando que agarra auditores de la ley para hacer reparos a estas organizaciones sin fines de lucro. Pero te repito, la propia ley 147 que regula el Ministerio de Gobernación establece que no deben de pagar impuestos. Y además hay dos resoluciones ya de la Corte Suprema de Justicia que dicen lo mismo, ¿verdad? Y entonces, si hay dos resoluciones que van a un mismo, ya es jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, si existen, digamos, organizaciones sin fines de lucro, que algunos compañeros tengan alguna relación, que se asesoren de uno de nosotros, con todo gusto le damos un poco más de detalle, pues porque ahorita no tengo en mente las dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que le vienen a dar la tapa al pomo a esto, pues, ¿verdad? Ustedes saben que la máxima autoridad judicial es nuestra Suprema de Justicia, pues, y quien no se hace caso a la Corte Suprema de Justicia, bueno, entonces, a mí que me registren, pues. Bien. ¿Hay alguien más que desea hacer una pregunta? Puede levantar la mano para preguntar. Osmara tiene levantada la mano, puede hacer su pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre lo que está pasando hoy en día con la alcaldía, que es bien particular, ¿verdad? Ellos hoy en día solo se van con la parte del Código Penal en sentido de la famosa frase que tienen ellos como defraudación de Hacienda. Por ejemplo, hay casos donde ni siquiera se ha agotado una vía administrativa y ellos ya mandan a notificar vía judicial. O sea, que se presenten como que hubiera una sentencia firme cuando ni siquiera le han contestado los recursos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, respuesta. Seguir insistiendo a través de recursos, porque si bien es cierto que no han contestado los recursos, pero digamos la persona que representa al contribuyente puede meter o introducir un documento alegando de que eso que usted está diciendo, de que ni siquiera se han, digamos, dado respuesta al recurso y están llevándolo a la parte penal, lo cual es ilegal, pero hay que insistir de cubrirse con, digamos, incidencias se llaman en términos jurídicos, cuando hay alguna alteración al debido proceso, porque es una alteración al debido proceso, de que te estén acusando ya penalmente cuando ni siquiera han dado respuesta al recurso. Entonces está fácil de poder atacar, pero con base, ¿verdad? No sé si está claro. Excelente, sí, sería como una improcedencia en la parte legal de ello, porque como había indicado, ¿verdad? No se ha agotado la vía administrativa, mucho menos que se vaya a la penal. Así es, así es. Gracias.
Zoila tiene levantada la mano si va a hacer su pregunta. Pidiendo que si una persona jubilada tiene varias propiedades, ¿verdad? A que tiene derecho a una sola propiedad donde habite. No tiene derecho a una segunda o tercera propiedad. Esa es la respuesta. Aló, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Mi aporte es el siguiente, ¿verdad? Bueno, se han presentado varios casos, ¿verdad? Que he visto una vez y me imagino que ustedes también, ¿verdad? Como personas que están ahí vigentes, ¿verdad? Del día a día, de la faena de los impuestos municipales, también están familiarizados con los temas, ¿verdad? En el dado caso que se ha dado, ¿verdad? Actualmente es con el impuesto de la basura, que ahora hay también una dualidad, tanto en la dirección de domicilio tributario como en la dirección domiciliar. En este caso, ¿verdad? Sea a una persona, a un usuario, a un cliente, ¿verdad? De los servicios contables, tiene su propiedad y dentro de esa propiedad está el negocio. Pero también le están aplicando por basura domiciliar y basura tributaria. Y entonces yo considero que eso es una dualidad de impuestos que antes pues no se estaba dando. ¿Verdad? Porque el Respuesta. impuesto Respuesta. de basura es en base al registro catastral. Y luego están cobrando lo que es, ¿verdad? El impuesto de basura por domicilio tributario de la misma dirección, que en base al número catastral. Por consiguiente, considero que es una dualidad. ¿Qué sugiere usted en ese caso? Bueno, respuesta. La doble tributación está prohibida en Nicaragua. Existe, digamos, ya un decreto en el tiempo de doña Violeta que no fue, digamos, derogado. Y además es un principio jurídico universal que no debe existir la doble tributación. Sin embargo, por el ánimo de llevar agua a su molino, en este caso dinero a las alcaldías, pues no reparan en eso y dicen que deben de pagar tanto el negocio, porque es negocio, ¿verdad? Y tiene que pagar de acuerdo a los ingresos declarados mediante una tabla que va de 75 córdobas, que es el mínimo, hasta 250 córdobas, que es el máximo. No sé si todavía está esa tabla vigente. Entonces es No, por el negocio. 750 es el máximo. Ah, 750, correcto. Entonces, ese es el negocio. Y ellos ven un negocio también cobrarle por la casa de habitación al dueño de la propiedad. Entonces, ahí hay que entablar también recursos administrativos, porque ¿qué es lo que se está violando ahí? La doble tributación. El hecho generador está siendo vulnerado allí en una misma ocasión, porque el impuesto está siendo pagado por el negocio que está en esa casa y que no son 10 córdobas, sino que son mínimo 75, máximo 750. Y por otro lado le están cobrando al dueño del inmueble, al dueño de la casa, la recolección de basura. Y le están cobrando a veces de 5, 6, 7 o 8, hasta 10 años atrás. Lo cual entonces debemos interponer los recursos correspondientes, ¿verdad? Y asesorarse luego, ¿verdad? Bien. Sí, Javier, el servicio de recolección de la basura por la municipalidad es una tasa, no es un impuesto. Así es, estás en lo correcto. Hay otra pregunta. Vamos a ver.
No miro más preguntas. Bien, si no hay más preguntas, ya vamos para las 8:30. Palabras de cierre para el licenciado Chavarría. Bien, agradecer esta oportunidad que ustedes me están ofreciendo esta noche de poder compartir con ustedes mis pobres conocimientos sobre la materia, porque uno nunca termina de aprender. Ajá. Y y las preguntas, y entonces puede nuevamente darle las gracias, ¿verdad? Igual el movimiento por la unidad de la profesión contable le agradece haberlo tenido en esta plataforma, habernos compartido su experiencia y lo que en la actualidad se está viviendo en los gravámenes municipales. Reitero, este es un esfuerzo de profesionales para profesionales, un aporte que hacen de su tiempo y de su conocimiento para fortalecer el gremio contable, cubrir un poco las deficiencias del colegio que muchas veces no da esta apertura, que no da o no brinda este conocimiento como lo hace este movimiento de manera gratuita y con ese único ánimo de fortalecer las habilidades de los contadores. Si está Juan por ahí para las palabras de despido. Solo voy a agregar unos 2 minutos. Sí, diga. Voy a ejemplificar algo que todos conocemos acá. Por ejemplo, de nuestro colegio. Nuestro colegio está catalogado como una asociación sin fines de lucro. ¿Y cómo hace el colegio? No vende servicios. ¿Ah? El colegio no ni se matricula. El colegio no paga IMI. El colegio creo que nadie nunca le han hecho un reparo. Entonces ahí está una prueba de que las organizaciones sin fines de lucro están exentas de impuestos municipales, están exentas del IBI, están exentas de todo tipo de impuestos por su propia constitución. ¿Cuál es la constitución? Nuestra ley, ¿verdad?, del Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad?, de que no reparten utilidades a nadie. Entonces ahí está una prueba de todo lo que hemos venido hablando, del por qué las organizaciones sin fines de lucro no deben pagar impuestos sobre la renta, impuestos municipales sobre el ingreso, bienes inmuebles, que es lo más sustantivo, ¿verdad?, de todos estos impuestos que estamos hablando. Gracias. Juan, ¿tenés algunas palabras para cierre? Sí, buenas noches. No, agradecerle a don Gilberto por esta charla que nos ha ofrecido el día de hoy. Una charla muy importante porque raras veces se dan en algunas instituciones, organizaciones, y creo que toda la experiencia que él ha transmitido es toda su vivencia, ¿verdad? En este tema de la profesión contable. Hablar de impuestos es muy amplio, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que nosotros quisiéramos que se basara en base a la ley, pero cuando vamos a las diferentes instituciones nos encontramos con cosas totalmente distintas, porque de repente aparecen cosas administrativas orientadas por la Dirección Superior de la Alcaldía que no están sustentadas en la ley. Entonces, a veces como exponente, yo siento que don Gilberto quisiera decir, no, la ley dice esto
y es lo que se va a respetar, pero lamentablemente cuando uno llega a las instituciones las cosas cambian. Sin embargo, hay que luchar, ¿verdad?, por hacer uso de todos los recursos que habla don Gilberto en relación a los diferentes impuestos que cobran la alcaldía, y por lo tanto debemos estar actualizados. Entonces, esta ponencia el día de hoy es de mucha importancia porque recuerden que ahorita estamos con el pago del famoso IVA y de repente están apareciendo unas revaluaciones de propiedades de manera increíble. Si antes una propiedad estaba evaluada en 100,000, por ejemplo, usted se va hoy en día a la alcaldía y le parece que vale 15 millones de córdobas. Entonces, es una forma brutal de recaudación de impuestos fuera de la ley, diría yo, pero hay que luchar, no hay que dejarse llevar por lo que nos dicen en la alcaldía, sino hacer uso de la ley y de esos recursos. Y en el caso de aquellas personas que no tienen conocimiento sobre ellas, pues yo sugiero que siempre busquen la ayuda y apoyo de un conocedor de la materia, como lo es don Gilberto, y quizá muchos colegas que pertenecen a este movimiento también tienen mucha experiencia y podrían aportar. Por eso es bueno siempre estar en contacto en el grupo, escribirnos, hacer consultas. Yo estoy seguro que muchos colegas nos van a ayudar. Igualmente don Gilberto, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros el día de hoy por casi 2 horas, ¿verdad? Un tiempo que él bien pudiera utilizarlo para cosas personales, pero más sin embargo de manera muy amable, como siempre lo ha sido, nos ha dedicado este tiempo de capacitación para que nosotros nos vayamos preparando para futuro y sobre todo lo que desconocemos en algunos temas legales, pues es el momento de aprender de él. Y vi que hubieron muchas preguntas y yo sé que todavía siguen habiendo dudas, por lo tanto yo los invito a que aquellos que no están suscritos al grupo de WhatsApp, por favor lo hagan, que yo estoy seguro que don Gilberto nos va a ayudar con cualquier consulta que salga ahí. Así que don Gilberto, muy agradecido por su apoyo. También a todos los participantes, que di que participaron un poco más de 50 personas, entonces ahí se ve el interés que hay. La materia de impuestos en términos generales es muy amplia y yo creo que hay muchas cosas por hacer y probablemente ahí con el apoyo de Henry como nuestro coordinador académico, pues ahí van a seguir saliendo otras capacitaciones en tema de impuestos. Considero que estamos un poco débil todavía en materia de impuestos y esa es la tarea que nos toca como movimiento, reforzar, ayudar y colaborar a todos los colegas que no han sido asistidos, como decía Henry, por el gremio de contadores o por el colegio de contadores como los líderes de la profesión contable, pero aquí estamos nosotros para apoyarnos entre todos. Así que muchas gracias, felicidades don Gilberto por esa presentación y a todos los colegas que nos acompañaron, a Henry que siempre se ha esforzado por traernos exponentes de calidad y a toda la junta directiva de este movimiento. Por mi parte, todo bien. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Para la próxima semana vamos a iniciar el ciclo de auditoría. No se los pierda. Vamos a estar hablando sobre todas las NIAs, sobre qué es una auditoría y su marco regulatorio. Va a ser un taller completo de inicio a fin con papeles de trabajo de cada una de las fases de una auditoría financiera. Le deseamos buenas noches, nos despedimos. Esté atento en las redes de las próximas presentaciones de ponentes y los aportes que vamos a estar dando en los grupos de WhatsApp con material de actualidad para reforzar nuestras áreas en todas las materias, ¿no? Ahí ustedes de fondo pueden ver de que estamos tratando en este primer intento de reforzar la contabilidad, la finanza, la auditoría y la regulación en materia tributaria y de prevención de lavado de dinero.
Pasen buenas noches, los esperamos la próxima semana. No se pierda las charlas que vamos a estar impartiendo en las próximas semanas. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias, don Gilberto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.